¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema que no se comenta mucho, o al menos no lo veo en muchos videos, y creo que es importante hablarlo porque es algo que ya está pasando. Antes existía pues este rumor de que existía un templo ahí escondido, secreto, que solo las ballenas podían ver. A día de hoy sabemos muy bien lo que es el Mixer. Sin embargo, hay algunas implicaciones con respecto a esta herramienta del juego que ya varios tenemos, y algunas cosas que son muy relevantes a entender, sobre todo a la hora de saber qué personajes poner, qué personajes no, e incluso cuáles banear, que si no lo han visto, tenemos un video hablando de eso. Así que sin más, empecemos. Ok, estamos aquí para hablar del Mixer, pero no solamente explicar cómo funciona o qué es lo que hace, sino los subatributos que nos da y qué implicancias tiene esto incluso en el metajuego. Muy bien, el Mixer, para quien no lo sepa, es un templo que se habilita aquí en la parte de abajo cuando precisamente logramos llevar uno de nuestros templos a nivel 5, o bueno, grado 5, nivel 160. La próxima flor que nos den, esto va a pasar al Mixer, ¿ok? Entonces, para los más ballenas, que tenemos todos los templos subidos, salvo este que, bueno, se puede subir más o menos porque, digamos, no se ha podido conseguir de manera más ni siquiera pay to win precisamente las flores de este templo. Vamos a empezar a trabajar que directamente todo lo que conseguimos se va para el bendito Mixer o mezclador de flores. Ok, aquí es importante entender varias cosas. El Mixer nos va a dar subatributos que normalmente no se consiguen de manera free to play, y algunos de ellos que están extremadamente rotos y otros que pierden cierta validez. Ok, vamos a empezar con esto. Para nadie es un secreto que las perforaciones son lo más relevante que te da el Mixer. De hecho, a la hora de calcular en qué nivel de Mixer tiene tal o cual cuenta sus personajes, pues sencillamente nos vamos a ver las perforaciones, ya sea la física o la cósmica, y podemos sacar el Mixer en el cual está la persona. Sin embargo, hay algunas cosas que son importantes o bastante relevantes entender precisamente del Mixer, y hay otras que son un poquito meh y también hay que calcular. Vamos a empezar con la bendita perforación. La perforación es un subatributo muy importante dentro del juego porque precisamente hace que se calcule todo hasta el final. ¿Qué significa esto? Yo tengo X cantidad de ataque, tengo X cantidad de defensa, y a la hora de calcular los daños, el juego va a restarle precisamente a esa defensa la perforación. Esto lo estoy dando a grandes rasgos porque la cantidad de ataque se calcula de una forma y la cantidad de defensa se calcula de otra, como por ejemplo las resistencias y las reducciones de daño. ¿Ok? Sin embargo, es importante entender que la perforación va directamente a esa defensa, y esa defensa es final, es decir, el oponente ha tenido un resultado final de cuál es su cantidad de poder defensivo, y a eso entra la perforación. Por eso es tan importante y calcula bastante en los daños. Esto no es un secreto, perforación física y cósmica va a dar lo mismo. Sin embargo, si nos vamos a seguir leyendo, nos damos cuenta que también nos da defensa cósmica y defensa física. Y la defensa cósmica y física que nos da es exactamente igual a la perforación. Esto significaría que si yo me encuentro con alguien que tiene, por ejemplo, el mismo nivel de Mixer que yo, 512, yo tengo de defensa 512, pues vamos a empatar y no voy a sentir la perforación. No. Esto en realidad no funciona así. De hecho, la defensa funciona de una manera proporcional. ¿Qué significa esto? Que llega un punto en el que tienes tanta defensa que ya no te da la misma reducción de daño. Es básicamente, para que se entienda, algo así como las resistencias del daño. Mientras más resistencia de daño tengamos, va a llegar un momento en el que la resistencia de daño nos va a empezar a dar muy poco. Por ejemplo, los primeros 100 puntos de resistencia de daño nos van a venir bien. Los primeros 200 nos van a dar 25% menos. Los 300 nos van a empezar a dar 50% menos, 75% menos. Y así hasta que estemos cerca incluso del 99% menos. Para que se entienda, va a llegar un momento en el que stackear defensas no tiene sentido. Entonces, en este caso, este es un atributo en realidad dentro del Mixer que no viene mal,
Pero si tomamos en cuenta que cada vez van saliendo más cosas, que si las renacidas, que si ahora el tema de las reencarnaciones o incluso las inscripciones, pues nos vamos dando cuenta que va a llegar un momento en el que las defensas van a ser tan altas que ni siquiera va a tener sentido buscarlas, y de hecho no se extrañarían en el mixer, salvo algunos armados. Entonces la defensa aquí no tiene tal vez el impacto que tiene la perforación. Sin embargo, si hablamos de otro subatributo, tenemos que hablar de los puntos de salud. Los puntos de salud, a diferencia de todo lo otro, no tienen o no escalan de manera proporcional o porcentual. Esto significa que los puntos de salud directamente a todos estos personajes que tenemos aquí nos lo está aplicando sin más, ¿ok? Esto es muy importante calcularlo también, porque al inicio, cuando tenemos el mezclador, el mixer, no nos va a estar dando perforación. Déjenme en los comentarios, no sé si me estoy equivocando, me parece que a nivel 5 recién te dan la perforación. Sin embargo, los puntos de salud nos los dan desde el inicio. ¿Eso qué significa? Que si tenemos un mixer nivel 3 o 4 y no tenemos perforación, no tiene mucho sentido poner aquí a unidades que se basen precisamente en la perforación, como por ejemplo el señor Afrodita Divino, que va a meter buenos daños, pues no va a ganar daño realmente aquí, solo va a ganar puntos de salud. Entonces las unidades que se benefician de los puntos de salud antes que la perforación, tendría sentido poner aquí si tenemos un mixer de 4 para abajo. En este caso, por ejemplo, alguien que se sirve bastante de la perforación es el toro divino, Asgard también, pero necesariamente si estamos en un nivel bajo de mixer no tenemos muchos espacios, me parece que el toro entra mejor aquí. Otra unidad que se sirve mucho de los puntos de salud es Caín, la gente se olvida, pero él revive según sus puntos de salud máximos. Otro personaje que se beneficia mucho de los puntos de salud es Manigoldo, la forma del daño que él hace es a través de su vida. Y otra unidad, aunque no está aquí en este momento, es Perséfone. Perséfone se beneficia bastante de los puntos de salud, eso no es un misterio, ¿ok? Muy importante tomarlo en cuenta con respecto a esta situación según los niveles del mixer. Una vez empezamos a tener perforación, empezamos también a ver ciertas unidades que vale mucho la pena tener aquí. Una unidad que vale mucho la pena es ahora sí Afrodita, porque Afrodita es una unidad de papel, una unidad que va a recibir mucho daño. Si podemos, además de los puntos de salud que son supervivencia, darle algo de defensas que siguen siendo supervivencia al final del día, pues la perforación es obviamente un añadido que se agradece, ¿ok? Esto con respecto a los puntos de salud y al nivel que podamos tener en el mixer. Sin embargo, existe un subatributo que no se está tomando en cuenta y que a la hora de calcular ciertas estrategias sí es importante entender: la resistencia de estado. La resistencia de estado que nos da en este caso el mixer es de un 6.71%. Uno dirá que no es mucho, pero si estamos en una situación en la cual queremos que una unidad no sea controlada y le hemos buscado probabilidad, o mejor dicho, resistencia para ir contra las probabilidades del oponente, pues este 6% no entra nada mal. En este caso, Ofiuco, un Ofiuco que no queremos que esté congelado, o hacer lo posible porque no se congele, no entra nada mal en esta estrategia, incluso sin necesidad de buscarle los subatributos como tal, o sea, sin necesidad de ponerle cosmos anticontrol, como por ejemplo conocimiento. De hecho, si yo me voy en mi Ofiuco, podemos ver que en el armado, esto lo han visto ya en unos videos anteriores, le estoy buscando resistencia de estado, además de los otros subatributos. ¿Eso qué significa? Eso significa que, por ponerlo en el mixer, estoy llegando de resistencia de estado a 101%. Si yo sacaría a Ofiuco del mixer, el señor no tendría esta resistencia, no llegaría a 100. Entonces, esto nos demuestra que, a pesar de todo, es un subatributo que es válido. Si además yo quiero que Ofiuco no se me muera y nos estoy ganando puntos de salud, y en este caso las defensas que sí que bajan con Ofiuco porque él ya tiene una defensa alta, estamos dándole supervivencia y resistencia al control en Ofiuco. Entonces, claro, cuando empezamos a subir y tengamos cada vez más espacios en el mixer, algunas estrategias son muy válidas aquí, no todo va a ser perforación. El mismo principio aplica sobre todo para el señor Hashun, que parecería una locura, pero darle una buena base de vida, una supervivencia alta, hace que, a pesar de que sea un objetivo
directo de algunas estrategias intentar matarlo, que el oponente pierde el tiempo en esta unidad mientras tú vas ejecutando tu propia estrategia, es algo bastante beneficioso. Y dependiendo, por ejemplo, de la alineación, tenemos aquí un Albafica, que no es que esté en el mixer para que cuando lance la rosa, la perforación haga mucho daño, no. La realidad es que Albafica está en el mixer para aguantar los daños, porque él necesita estar la mayor cantidad de tiempo en el campo poniendo el debuff de su campo de flores, y claro, cuando llegue el momento, los oponentes empiezan a recibir los daños del sangrado. Ahora, es debatible con la renacida que se viene del señor Alba si tiene todavía más valor meterlo en el mixer, porque ahora podríamos lanzar la rosa y entonces las perforaciones entrarían a tallar y sería algo relevante. Un caso aparte sería en esta estrategia el señor Camus. Algunos me dirán que no tiene sentido poner a Camus en el mixer porque está ganando defensas y las defensas, quieras o no, son resistencias de los daños y hacemos que reciba menos daño. En la teoría sí, pero en la práctica sucede algo curioso. Este señor estaría ganando 512 de perforación, que no es poca cosa, y además, recordemos algo. ¿Quiénes son las unidades que nos hacen daño? Y en este caso de manera masiva, y podríamos reflejarla con el señor. En este caso tenemos dos unidades muy importantes, o tres. Una es Manigoldo, que parte de su daño es verdadero. Tenemos también al señor Thanatos, que en la detonación es siempre daño verdadero, es decir, que no tiene nada que ver la defensa. Y tenemos a Afro, cuyos daños son incluso críticos, según la cantidad de rosas también que estés stackeando. Entonces, incluso cuando hace detonar sangrados, porque Afro hace detonar sangrados con 5 marcas, este señor va a hacer daño independientemente de la defensa. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a ver la cantidad de defensa que tiene Camus, nos podemos dar cuenta también de algo bastante curioso. Los subatributos de Camus en las defensas son rango B. Les hemos dicho que conforme más altas sean las defensas, llegando por ejemplo a los 2000 en total, ya no tiene mucho sentido ganar defensa porque casi no nos va a dar más que ganar. Entonces, en este caso, si bien está ganando algo de supervivencia en forma de defensas, lo que sí es verdad es que los daños verdaderos y el reflejo que va a ganar de esos 500 puntos de perforación tienen sentido. Ahora, yendo un poco más allá, para que entiendan lo que les decía con respecto a las defensas, si nosotros vemos, por ejemplo, a Ofiuco, tenemos esto que les estaba comentando. El señor tiene rango A en la defensa física y en la defensa cósmica, y está con 1300 de cada uno. Si yo tengo alguna forma de subirle todavía más, pues no estoy ganando muchas defensas ya, o mejor dicho, mucha reducción de daño. Por ejemplo, recordemos que Sacha con sus habilidades, precisamente por abrir el campo de la barrera divina, empieza a dar 200 de defensa a cada uno. Esta es una ganancia buena para unidades que estarían fuera del mixer, porque para las que están dentro del mixer, realmente la defensa no es tan útil. Entonces, eso es muy importante entenderlo a la hora de calcular qué personajes vamos a meter en el mixer. De hecho, ella misma en el mixer, añadiendo 200 puntos de defensa, pues no tendría mucho sentido, tomando en cuenta que incluso ella tiene buenos rangos de defensa, tanto sea de, en este caso, la física como la cósmica. Esto es lo que hay detrás del mezclador de flores o del mixer. En realidad no todo es perforación. Aquí no escupes atacantes y cierras los ojos. Hay muchas unidades que se sirven de puntos de salud además de la perforación. Por eso les decía, en el caso de Asgard, que es una unidad que para las ballenas va a entrar todavía mejor, porque es una unidad que se va a servir de la perforación y de los puntos de salud en el mixer, tal como lo hace Aldebarán Divino. Y claro, si hablamos de ballenas, tenemos que hablar de Manigoldo. Manigoldo en el mixer, ganando perforaciones, ganando puntos de salud, que son la forma en la que él hace daño, son pues una locura. Obviamente lo mismo sucede con la señora Perséfone. Claro, imagínense la Perséfone de Dante, por ejemplo. Estamos hablando de muchos números que están a favor y algunos piensan que en el mixer solo van atacantes. De nuevo, espero que les haya servido esta pequeña guía, por así decirlo, de cómo funciona el mixer. Y sí, no se preocupen que estoy pendiente de renacer al maldito de Camus. Me están faltando fragmentos, lo tengo a nivel 10 de amistad, no sé cómo conseguirlos. Para variar, los de GT Arcade han decidido no poner en la tienda cómo conseguir los fragmentos, así que me toca pedir básicamente en la Legión. Y no, bueno, básicamente me queda esperar, no tengo tampoco estas piedritas o estos cofrecitos para poder sacar
a la suerte a ver si me tocan fragmentos de él. Así que bueno, toca esperar. Así está Camus, de hecho, para que lo vean 100% real, no fake. Y ya se viene la guía de él, evidentemente, cuando lo pueda conseguir. Pero nada, sé que muchos me han estado pidiendo el tema del otro. Mira, me faltan 4. Sé que muchos me han estado pidiendo el tema del otro Cosmos que ha salido. La verdad que estoy consciente de esto, lo estoy testeando. Podría tal vez decir que en Gestalt no viene mal, pero necesito seguirlo testeando. Pero sí, no se preocupen que creo que va a haber un video antes de fin de año. Así que sin más que agregar, muchachos, les agradezco por siempre estarme apoyando a lo largo de todo este año, que como se están dando cuenta, para finalizar el año estamos metiéndole todas las ganas del mundo y así va a ser también en los próximos meses. Esto no es algo que ha salido así para finalizar el año y ya no. Por el contrario, la intención es seguir trayendo contenido del juego y no, tampoco es porque ha muerto el GT Arcade Creator Team ni nada, es porque ahora tenemos un editor que es Nietzsche, evidentemente. Espero que tengan un bonito cierre de año, unas bonitas fiestas. Si no ven el siguiente video, que yo de nuevo espero sacarlo antes de que acabe el año, espero que sea, no sé si el 30 o el 31, pero va a estar ya para desearles un feliz 2024. Así que sin más, muchachos, nos vemos en el próximo video. Adiós.